¿Qué tal? En este video vamos a ver cómo resolver el cableado del sistema bifásico. Bueno, tenemos aquí nuestro centro de cargas exterior y luego tenemos, hasta aquí termina la parte de la cometida. Todavía consideramos esta canalización que es de 3.80 metros lineales y tenemos ya aquí nuestro centro de cargas interior. Aquí vamos a tener todos los circuitos que previamente habíamos obtenido en el cuadro de cargas. Siempre hay que salir a la luminaria más cercana. No hay una sola solución, o sea, podemos hacerlo de varias maneras. Entonces, en este caso, en este caso voy a empezar como siempre por la fase. Entonces voy a salir a la luminaria más cercana, que puede ser esta que dice aquí circuito 1, sistema 1. Entonces voy a hacer aquí desde este punto, vamos a pasar la fase. Acuérdense que la fase la estamos poniendo en color rojo y siempre tiene que llegar, la fase tiene que llegar siempre al apagador más cercano, ¿no? Esa es la función de la fase. En este caso, el sistema 1 está hasta la parte inferior, entonces la fase tiene que recorrer toda esa parte hasta llegar aquí al apagador. Entonces vamos a hacer esa parte. De ese modo la fase ya llegó aquí al apagador, que es lo que nos interesaba, ¿no? Aquí estamos viendo que este apagador sería un apagador sencillo de 3 botones que controle el sistema 1, el sistema 2 y el sistema 3. Eso sería importante cuando hagamos los retornos o los regresos. Entonces, bueno, aquí ya pusimos la fase. Luego a continuación vamos a poner el cable del neutro. Recordar que el cable neutro lo único que nos sirve es para pasar corriente eléctrica de una luminaria a otra. Recordar que en este caso igual el cable neutro lo vamos a poner en color azul. Entonces salimos del centro de cargas interior con el cable neutro, llega a la parte del plafón y desde el plafón ya nunca va a volver a bajar a ningún apagador. De esta manera ya sacamos el cable neutro aquí del centro de cargas interior, llega al plafón y de luminaria a luminaria lo único que hace es pasar corriente eléctrica a partir del cable neutro. Siempre podemos pasar corriente eléctrica de un sistema, que en este caso es el 2, al siguiente sistema que sería el 3, ¿de acuerdo? Luego vendría el tema de la tierra física. Entonces, para la tierra física recordar que siempre va a todos lados. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí la tierra física en color verde. Recordar que la tierra física baja al apagador, pero no entra al apagador, solo lo toca. Una vez que ya pusimos esto, ya nada más falta poner los regresos, que en este caso todos estos pertenecen al sistema 1 y al sistema 2, lo que acabamos de cablear. Ya una vez, si quieren, vamos a poner aquí este sistema 3, que es lo que nos falta. Entonces habría que pasar corriente eléctrica con un cable neutro, que puede ser de esta luminaria a esta que está aquí en la parte inferior, y luego de esta a esta también tendremos que pasarle corriente eléctrica. Recordar que no hay una solución definitiva, sino depende ahí el criterio de cableado. Entonces recordar que de un sistema a otro siempre pasa el cable de la tierra física, siempre va a todos lados. Y ya nada más tendríamos que poner los regresos. Entonces, bueno, en este caso tenemos el regreso del sistema 1. El sistema 1 está aquí en la parte superior, sería la luminaria más cercana aquí al centro de cargas interior. Y luego hasta aquí terminaría este recuadro que voy a hacer. Esto sería nuestro sistema 1. Esto sería nuestro sistema 2 de luminarias. Y esto sería nuestro sistema 3 de luminarias. Entonces, eso sería importante porque de eso va a depender cómo pongamos nuestros regresos, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer uno por uno para no confundirnos. Entonces, primero voy a sacar el regreso del sistema 1. Este lo voy a poner, los regresos los vamos a manejar en color negro. Entonces sale el regreso del sistema 1 desde el apagador, sube al plafón y llega hasta la última luminaria del sistema 1, que son estas luminarias que acabo de enmarcar en este momento. Entonces, este regreso tiene que llegar hasta esas luminarias. Entonces, hasta ahí llegó nuestro regreso del sistema 1. Sale nuevamente el apagador, sube aquí al plafón
y va a hacer todo el recorrido hasta llegar hasta la última luminaria del sistema 1. Con eso concluimos con el regreso del sistema 1. Ahora vamos al regreso del sistema número 2, que son estas luminarias que tenemos en este recuadro. Lo mismo, saldríamos con un regreso, que este sería el regreso del sistema 2, y ese regreso tiene que llegar hasta la última luminaria del sistema número 2. De esta manera ya concluimos este regreso que salió del apagador, sería el regreso del sistema 2, y llega hasta la última luminaria de este sistema. Y ya nada más nos faltaría el regreso del sistema número 3, que está en la parte inferior, sería estas luminarias que tenemos aquí. Para lo cual tenemos que hacer con es decir, con esta distribución que hicimos, aquí tendríamos un tercer regreso, que es el del sistema 3, regreso del sistema 3, regreso del sistema 3 y regreso del sistema 3. De esta manera ya tendríamos como los primeros 3 sistemas resueltos. Entonces tendríamos aquí 3 cables del número 14, que serían fase, neutro y tierra física. Siempre va a ser así, desde el inicio del centro de cargas interior o luminaria más cercana dentro del mismo circuito. Luego tendríamos aquí 4 cables que serían fase, neutro, tierra física y un regreso. Luego tendríamos aquí 3 cables igual del número 14. Luego aquí tendríamos igual 3 del número 14. Aquí tendríamos 4. Y así los vamos a poner de acuerdo a los cables que fuimos colocando. Recordar nuevamente que la fase, la única función que tiene, siempre llega al apagador. Por esa razón, en esta parte de las últimas luminarias, en esta parte que voy a enmarcar ahora, no es necesario ya que llegue la fase, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a continuar. De aquí podemos pasar, o sea, salir con otra ruta hacia esta luminaria o pasar corriente eléctrica a partir de la luminaria más cercana. Por ejemplo, aquí podríamos resolver de una vez esta escalera. Nada más aquí, ojo, si nosotros quisiéramos pasar al sistema número 4, aquí nos haría falta un cable, que en este caso sería la fase. Entonces tendremos que hacer aquí un ajuste, es decir, la fase tiene que llegar siempre al apagador. Entonces, por ejemplo, esta fase tendría que continuar aquí. Aquí tendríamos 4 del calibre 14. Y esta fase tiene que llegar a este apagador de escalera. Entonces, de esa manera ya tenemos la fase hasta el apagador de escalera, ¿no? De esta luminaria eso sería importante, ¿no? De esta luminaria a esta luminaria es donde realmente voy a cablear neutro, tierra física y neutro para pasarle corriente eléctrica. Entonces sería de esta luminaria de plafón, tendría que bajar, o sea, es decir, hacer este recorrido, pero luego bajar porque estos spots están empotrados ahí en piso. Entonces de esa manera le voy a pasar corriente eléctrica. Vamos a hacer pasarles corriente eléctrica a todas las luminarias y ya sabemos que luego va a la tierra física. Bueno, con el cable neutro ya pasamos corriente eléctrica a todas las luminarias a partir de este spot. Bajamos, pasamos corriente eléctrica entre las luminarias y luego vamos a poner la tierra física. Recordar que la tierra física no hay que complicarnos tanto porque la tierra física va siempre a todos lados. Aquí al apagador también bajaría la tierra física. Lo que sería importante aquí en este caso, aquí voy a poner este apagador en lugar de ponerlo, simplemente para explicarlo de una manera más fácil. Voy a poner este apagador aquí, un segundo, que sería el de escalera, pero en planta alta, y lo vamos a poner aquí para darle continuidad al dibujo. Nada más que este sí tendría que estar representado aquí en planta alta. Bueno, en el de escalera tenemos 3 regresos. 2 regresos de escalera, es decir, este apagador va a ser el apagador más cercano. Es lógico porque es la planta baja. Y este va a ser el apagador más lejano.
Desde el apagador más cercano van a surgir dos regresos, es decir, desde este apagador van a surgir regreso 1 y regreso 2, cuya única función es llegar hasta el apagador más lejano. Desde el apagador más lejano va a surgir un regreso que es el regreso que hemos estado trabajando de manera convencional, es decir, el regreso número 3 que surge desde el apagador más lejano, arranca en el apagador y va a llegar hasta la última luminaria del sistema. En este caso, la última luminaria del sistema sería a partir de aquí, pasaría por estas luminarias, bajaría y terminaría hasta esta luminaria porque es la última del sistema. Vamos a hacerlo y ahora lo revisamos. De esta manera ya concluimos, surge desde este apagador. Recordamos que la canalización viene desde el plafón y baja al apagador, entonces desde esa misma canalización, desde el apagador surge regreso 1 y regreso 2, pasan por plafón y bajan nuevamente esta luminaria, regreso 1 y 2, van a través de todas las luminarias y llegan hasta el apagador más lejano. Desde el apagador más lejano va a surgir el regreso número 3 y va a llegar hasta la última luminaria del sistema, que en este caso es esta donde está aquí mi cursor. Y hasta este punto, vamos a poner aquí una línea, hasta este punto llegaría nuestro regreso número 3 porque hasta ahí llega la luminaria más lejana de este sistema. Entonces, bueno, ya nada más falta poner aquí el número de cables que tenemos dentro de cada canalización. Por cierto, mencionar que la fase solo tiene que llegar precisamente al apagador más cercano, nada más. Bueno, digamos que aquí ya resolvimos este primer apartado como el apartado izquierdo del proyecto y ahora vamos a pasar al apartado del lado derecho. Entonces, a partir de aquí podríamos pasar corriente eléctrica o podemos a partir de esta luminaria que está aquí, que es la más cercana, podríamos brincarnos a esta que está el de la cocina. Entonces, para eso necesitamos hacer que la fase llegue al apagador. Entonces vamos a tomar aquí. Recordar que siempre tendremos que pasar de plafón, es decir, de este punto a este punto por plafón. Vamos a pasar la fase y la fase siempre tendrá que llegar hasta el apagador, como lo estamos viendo en este caso. De una vez podemos seguir el cableado de la fase que en el siguiente sistema saldría de este punto, va a pasar a la luminaria y nuevamente tendría que llegar aquí al apagador. Lo mismo en esta parte de aquí arriba, siempre por plafón. A pesar de que esta es una rebotante exterior, vamos a pasar por aquí por el plafón o para salir del plafón, llegamos hasta este punto y a pesar de que no viene en plafón, sino está ahí a una altura del muro, tendríamos que hacer esta ruta y luego esta fase tendría que llegar aquí al apagador, ¿no? Que es la función precisamente de la fase. Entonces desde este punto tendríamos que llegar aquí al apagador. Bueno, y también de una vez podríamos cablear hacia aquí. Si quisimos llegar a este sistema que es el 5 y 6, a este apagador que controla el sistema 5 y 6, que es el del baño, tendría que ser también por plafón. Entonces desde esta luminaria a esta luminaria traeríamos la fase. De esta me voy a brincar al plafón porque a veces la ponen directo a este arbotante. En este caso no tenía otra opción, pero en este caso siempre voy a pasar de luminaria en plafón, que sería esta, a la siguiente luminaria en plafón, que sería esta. Y ya desde este punto simplemente necesito bajar la fase aquí a nuestro apagador. En ese caso ya sería todo el recorrido de la fase en esta parte superior y ahora podemos ir buscando la fase hacia esta parte inferior. Entonces tendremos que llegar la fase hasta el siguiente apagador. Por lo tanto, posiblemente saldríamos de aquí, de esta luminaria, pasaríamos acá y vamos a tratar de que la fase llegue hasta el siguiente apagador.
Y bueno, hasta ahí llegaría la fase en esta ruta, ¿no? Luego podríamos seguir con el cable neutro. Vamos a cablear todo el cableado del cable neutro, que recordar que el cable neutro lo único que hace es pasarnos corriente eléctrica de una luminaria a otra. Recordar que el neutro nunca baja del plafón, simplemente del plafón está pasando corriente eléctrica de una luminaria a otra. Aquí en el tema del baño, desde la luminaria de plafón, ahí sí podemos pasar corriente eléctrica a la rebotante, pero siempre desde el plafón y que baje a la rebotante, preferentemente. Bueno, de esta forma ya pasamos corriente eléctrica a todas las luminarias. Aquí me faltó esta y también esta de aquí. Nuevamente recordar que el neutro siempre se queda en plafón, ya nunca baja a los apagadores, ¿no? Entonces siempre está pasando corriente eléctrica a través del plafón, de luminaria a luminaria. A continuación tenemos la tierra física, que ya sabemos que va a todas partes, incluyendo que la tierra física sí baja a los apagadores. Muy bien, entonces en este caso ya pusimos todo el recorrido de la tierra física, que siempre va a todos lados. Entonces siempre tenemos que poner aquí tierra física. Aquí me había faltado poner este cable, que sería el de tierra física, cambiarlo de color. Entonces viene de aquí la tierra física, pasa por luminarias. La tierra física sí baja a apagadores. Siempre pasa la tierra física a todas las luminarias. Y entonces siempre hay que poner tierra física. La tierra física va a todos lados, ¿no? Entonces de esta manera ya tenemos ahí la tierra física que va a todos lados. Y luego, bueno, podemos empezar con los regresos. Vamos a empezar aquí por sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más complicado el tema de los regresos? Vamos a marcar aquí nuestro sistema número 8. Entonces, de ahí saldría precisamente nuestro regreso del sistema número 8. Sería este de aquí. Y luego ya, en este caso, este regreso tiene que llegar a todas estas luminarias. Y este mismo paso lo vamos a hacer con cada uno de los sistemas. En este caso solo tenemos un regreso del sistema 8 porque solo tiene aquí este apagador solo controla un solo sistema. Entonces sale aquí del apagador y llega hasta la última luminaria del mismo sistema. Luego pasaríamos aquí con el sistema 9. Recordar que los regresos salen siempre de los apagadores. Entonces, bueno, aquí estoy viendo que tengo sistema 9 y sistema 10. Entonces el sistema 9 serían estas luminarias que vamos a seleccionar aquí en este caso. Eso sería nuestro regreso del sistema 9. Entonces lo mismo, vamos a hacer aquí el regreso del sistema 9 y tienen que llegar a todas las luminarias del sistema. Bueno, en este caso ahí está, sale de aquí el regreso del sistema 9 y llega a todas las luminarias precisamente de este sistema. De este mismo regreso, de este mismo apagador saldrían el regreso del sistema número 10, que entonces sale de este apagador, este es el regreso del sistema 10 y llega precisamente toda la ruta hasta la última luminaria del el sistema número 10, que son las arbotantes exteriores que tenemos aquí abajo. Y bueno, de esa manera ya tenemos aquí los regresos del sistema 8, del sistema 9 y del sistema número 10, ¿de acuerdo? Recordar que los regresos siempre salen del apagador y llegan hasta la última luminaria del sistema.
Habría que ir poniendo aquí ya cuántos cables vamos obteniendo, ¿no? Entonces, luego aquí tendríamos el sistema 7, vamos a marcarlo aquí, este sería nuestro sistema 7, entonces surge el regreso desde el apagador y llega hasta la última luminaria del sistema, que en este caso sería muy corto, sale de aquí del apagador y conecta únicamente estas dos luminarias que son del sistema 7. Entonces tenemos aquí regreso del sistema 5 y regreso del sistema 6. Entonces regreso del sistema 5 sale del apagador. Bien, siempre así como ejercicio, pues ir marcando a qué sistema pertenece cada uno de los regresos. Entonces en este caso el regreso del sistema 5 nace del apagador y llega hasta la última luminaria del sistema. Entonces en este caso nace del apagador, llega aquí hasta la última luminaria del sistema 5. Y el sistema 6 sería este apartado que tenemos aquí, en donde tenemos ese arbutante como parte del sistema 6. Entonces pasa por esta ruta que es el cableado y luego únicamente aquí tenemos el regreso del sistema número 6. Y bueno, ya nada nos faltaría aquí regreso del sistema 8 que nace del apagador y va hacia la última luminaria del sistema, que en este caso es, tenemos regreso del sistema 8 y regreso del sistema 8 que conecta estos dos arrutantes exteriores. Y me parece que con eso ya hemos concluido todos los regresos que tenemos aquí en planta baja, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera ya nada más tendremos que ir poniendo ahí con estos cables cuántos cables obtuvimos de cada una de estas líneas con este sistematización. Bueno, aquí la pregunta sería de este mismo centro de cargas interior, ¿qué cables subirían a la planta alta? Aquí en este caso del sistema bifásico, toda la planta alta hizo una modificación y todos los circuitos 1, 2 y 3, que son luminarias, contactos y motor, luminarias y contactos de planta baja, los puse en una sola fase, que sería la fase A. La fase B, de luminarias y contactos de planta alta, que son estos que voy a señalar ahora. Bueno, entonces, ¿qué cables subirían? Al menos de luminarias, ya sabemos qué cables subirían aquí en el registro hacia la planta alta. De luminarias subiría una sola fase, porque solo tenemos una sola fase que sea la fase B. Y luego tenemos fase, neutro y tierra física para luminarias. Entonces aquí estarían subiendo, tenemos que poner una nota que dice sube. En el caso de luminarias, fase, neutro y tierra física en calibre 14. Entonces suben 3 del número 14. Y ahora que veamos los contactos, vamos a ver cuáles subirían precisamente de contactos. Muy bien, ¿cómo sería aquí en el tema de los contactos? Bueno, el tema de los contactos está muy fácil. Recordar que a pesar de que estos que estamos viendo aquí, por ejemplo, este motor que se llama el microondas, que en este caso sería el microondas, sería el circuito número 7, por fuera el contacto se ve exactamente igual que cualquier otro contacto, simplemente sabemos que tiene que ir separado. En este caso es importante saber a qué fase pertenece el contacto, entonces el motor y los contactos. Entonces, por ejemplo, en planta baja, pensemos que este fuera el circuito, este que acabo de marcar aquí, pensemos que esto fuera el circuito número 2. Entonces, aquí nos está diciendo el cuadro de cargas que el circuito número 2 pertenece a la fase A y los motores pertenecen, en el caso del microondas, que es este, pertenece a la fase B. Entonces, estamos saliendo con dos fases. Entonces, si nosotros hiciéramos la conexión entre el centro de cargas interior y el primer contacto, aquí estamos pasando la fase A y la fase B. ¿Por qué? Porque nuevamente
el circuito 2 está dentro de la fase A, pero el circuito de microondas está dentro de la fase B. Entonces tendríamos que salir con las dos fases. Entonces aquí tendríamos fase A y fase B. Tendríamos tierra física y tendríamos, vamos a ponerlo por colores, pero luego ya nada más lo voy a hacer en una sola línea. Tenemos fase A, tenemos aquí fase B, luego tendríamos neutro, tendríamos tierra física. Recordar que en circuitos de contactos no tenemos regresos, ¿no? Entonces eso simplifica mucho. Y entonces, a partir de este contacto a cualquiera de los demás, ya nada más estaríamos pasando una sola fase. Entonces aquí ya sería desde este contacto, ya nada más pasaríamos una sola fase, neutro y tierra física. Entonces, bueno, nada más hacer esa aclaración. Después de esto ya podríamos cablear. Todos los contactos ya van fase, neutro y tierra física. O sea, siempre tenemos que poner esos tres cables. Entonces, pues bueno, se vuelve muchísimo más sencillo cablear contactos, ¿no? Entonces, ya en este caso, entonces, como pusimos fase A y fase B hacia el micro, ya todo este sistema ya solo pertenece a una sola fase. Entonces ya desde este contacto solo pasamos una sola fase y todo lleva neutro y tierra física. Muy bien, pues ya terminamos aquí de cablear esta parte superior. Aquí tendremos 4 del número 12. Vamos a ponerlo nada más para recordarlo. Y en el resto tendríamos 3 del número 12. Y eso sería todo con el tema de los contactos, ¿no? Entonces se vuelve mucho, o sea, 3 del número 12 en cada una de las conexiones entre ellos, ¿no? Bueno, y entonces si tenemos otros contactos en la parte de aquí abajo, bueno, ya sea que pasemos de este a este, pasaríamos exactamente igual. Pasaríamos aquí con fase, neutro y tierra física, ¿no? Entonces, ya nada más habría que tener cuidado aquí en cuando lleguemos a este, eso quizá falta explicar, cuando lleguemos a este del hidroneumático, el hidroneumático también está en la fase B. Entonces, para llegar a estos cableados, esta fase, o sea, en este caso, los contactos del circuito 3, que es este que vemos aquí, esta parte, o sea, digamos que vamos a hacer un recuadro. Esto en planta baja sería mi circuito número 2 de contactos y esto sería mi circuito 3 de contactos. Sin embargo, tengo aquí un último motor que sería el hidroneumático y ese motor está en una fase distinta que sería la fase B. Entonces, en ese caso, aquí sí tendría que pasar la fase B. Es decir, aquí tendríamos fase A, fase B. Y a partir de aquí ya podríamos pasar únicamente, bueno, aquí entre estos dos sí tendríamos que pasar también las dos fases. Es decir, entre este y este tendríamos que pasar fase A, fase B. Y ya nada más de este a este, al último, ya nada más ahora sí pasaría una sola fase, que sería la fase, en este caso, el hidroneumático está en la fase B. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con esa parte del cableado. Bueno, entonces ahora la pregunta sería, por parte de los contactos, ¿qué cables subirían? Pues entonces tenemos que ver en la parte de arriba en cuántas fases lo metimos. Pues en este caso, los contactos pertenecen a la fase B. Entonces solo necesito subir fase B en calibre 12. Entonces aquí, y es exactamente igual que lo hicimos con las luminarias, aquí tendríamos que poner sube. En este caso subiría fase, que sería la fase que está dentro de, en este caso,
5 y 6, que son los circuitos de contactos de planta alta, pertenecen a la fase B. Entonces solo está subiendo la fase B. Entonces sería uno de fase, neutro y tierra física. Entonces subirían 3 de calibre 12. Sumados a los que ya habíamos puesto que subían de luminarias. Entonces, bueno, ahí sería importante, pensando si en la planta alta hubiéramos puesto fase A y fase B, pues no subirían 3, subirían 4 porque serían fase A y fase B, ¿no? Por eso también hicimos este ajuste aquí en el cuadro de cargas, donde 4, 5 y 6 pertenecen, o sea, los circuitos de planta alta, todos pertenecen a la fase B. Y bueno, pues con eso tendríamos para cablear la parte del sistema bifásico. Nada más en la planta alta, a partir de que nosotros salimos aquí del registro, aquí tenemos la centro de cargas interior, sube el tubo y aquí tenemos un registro. Vamos a cambiar de color para verlo mejor. Y aquí nuevamente en planta alta tenemos lo mismo, o sea, habría que cablear primero todas las luminarias. A partir de este registro es como si fuera el centro de cargas interior, entonces de ahí empezamos a cablear luminarias y de ahí empezamos a cablear contactos. Los circuitos ya están determinados, en este caso todo un solo circuito en la planta alta es de luminarias, que sea el circuito número 4. Y los contactos tendríamos dos circuitos igual, que sea el 5 y 6. Y bueno, pues la planta alta se resuelve exactamente igual que lo que acabamos de hacer. Primero las luminarias y después la parte de contactos. Y con eso ya tendremos el cableado de todo nuestro ejercicio bifásico. Muchas gracias. Cualquier duda, por cierto, la resolvemos en clase. Muchísimas gracias.